Gloria a Dios. Bendiciones una vez más, mis amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con la lectura del libro Hágase un favor, ame a su esposa. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 10, el cual lleva por título Me hice un favor. Los siguientes pensamientos vinieron de un joven que se expuso a los principios de este libro. Fred y yo habíamos llegado tarde a la fogata porque habíamos estado jugando billar en el salón de entretenimiento localizado en la entrada del campamento. Era una de esas mesas de billar apareadas con monedas. No queríamos gastar nuestro dinero y sentimos que no lo haríamos daño a nadie si llegábamos un poco tarde a la reunión, que había sido previamente arreglada para discutir las relaciones familiares en el orden de Dios. Como era de esperarse, los otros hombres ya estaban sentados alrededor de la fogata, que ya estaba bien encendida y daba mucho calor. Me sentí algo culpable mientras me sentaba en la tumbona que alguien más me trajo para que usara. Los niños estaban en otra área con un estudiante de ministerio juvenil, con suerte discutiendo de lo mismo alrededor de su fogata. La conversación iba más o menos avanzada y no pasó mucho tiempo antes de caer en cuenta del mensaje. Mientras estaba sentado y escuchaba lo que el ministro dijo, esas sensaciones de calor que sentía no vinieron de la fogata. Era una interna y profunda rebeldía que estaba luchando por salir a la superficie, atacando los pensamientos de ese hombre que yo listaría como uno de mis mejores amigos. Se había unido al movimiento de liberación femenina, se había cambiado al otro lado o estaba bajo la influencia de su esposa. Todo tipo de ideas pasaron por mi mente. No iba a convertirme en un mandilón ni iba a aceptar la culpa por todas las cosas que iban mal en nuestra casa. Este tipo decía locuras y los otros tipos estaban diciendo todos sus problemas sin, creo yo, decir todos los hechos y preguntándole a Paige, ¿tengo yo la culpa? Y él siempre respondía sí. Puedo recordarle decir mientras nos hablaba del orden de Dios, esposos amen a sus esposas, incluso como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. No podía aceptar ese número acerca de amar sacrificialmente a tu esposa, siendo que mi naturaleza es ser egoísta. Mientras viajábamos de regreso a la ciudad esa noche de septiembre, me preguntaba cuántos otros sintieron lo que yo sentí y cuántos se sintieron como él. Al pasar el tiempo, escuchamos muchos sermones de Page sobre el orden de Dios. No me di cuenta, pero mucho de la doctrina de Page predicaba antes del viaje del campamento, y en el campamento había encontrado un lugar en el banco de mi memoria y pude recordar. Después, a medida en que la palabra de Dios hablaba a mi corazón, entonces me hice un favor. Decidí que con la ayuda de Dios pondría mi hogar bajo el orden de Dios. Debo confesar que no es tan fácil como se escucha, pero funciona. En ocasiones no he dejado que Cristo me ayude a superar mi naturaleza egoísta y he tenido que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, tenemos un nogal en nuestro jardín trasero y este otoño produjo bastantes nueces. Fue mi santurrona idea de dividir las nueces en números pares, bolsas de 10 libras, para dar a todos nuestros amigos y conocidos. Mi esposa, por otro lado, sentía que una de nuestras tías merecía una porción más grande que la bolsa de 10 libras por su generosidad hacia nosotros a lo largo de los años. Me interesaba mucho no mostrar parcialidad, de modo que no escuché la súplica de mi esposa de dar a su tía más de lo que le estaba dando a otros. Mi esposa incluso se ofreció a pagarme por las nueces extras para dar a su tía, y esto me ofendió porque esas nueces eran un regalo de Dios y no iba a sacar dinero de ellas. ¡Qué ocurrencia! Para entonces mi esposa estaba furiosa y llorando, y yo estaba gritándole, tratando de hacerla entender mi postura, así que allí estábamos peleando por mi postura piadosa, y todo el tiempo creí que estaba siendo el líder espiritual de mi familia.
Así transcurrió toda la tarde del domingo, de aquí para allá discutiendo por las nueces. Yo seguía pensando, algo está mal con mi esposa, cómo no se da cuenta de lo bueno que soy en lugar de insultar mi espiritualidad. Después de todo había ido a la iglesia ese día y ella no, así que eso me hacía mejor que ella. No pude verlo entonces, pero claramente era yo el que no funcionaba. Mi santurronería y autocompasión se atravesaron como olor nauseabundo y no es extraño que mi esposa se rebelara contra mí. Desde entonces me he dado cuenta de que si mi hogar está en discordia, toda la oración y adoración en el mundo no me harán estar bien con Jesús. Saber cuando su hogar está en el orden divino, cada uno de los miembros de su familia, de la familia, en comunión con Jesucristo y Dios es una revelación. No saberlo es experimentar autocompasión, odio y discordia dentro y fuera del hogar. Oro a mi Señor y Salvador que no solamente cada hombre de nuestra iglesia, sino que la comunidad, así como de la nación, reconozca a través del Espíritu Santo el orden divino establecido por Dios para que podamos adorarle y glorificarle dentro de ese orden. El incidente antes narrado fue usado con permiso y nos vemos reflejados a nosotros mismos en él. Este episodio no fue para nada gracioso para la familia en cuestión durante el tiempo que ocurrió, pero visto desde afuera es cómico incluso para esa familia varios meses después. Uno de los beneficios del hogar controlado por el Espíritu Santo es ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y nuestra situación y vernos lo suficientemente claro como para reírnos, lo cual es la cura de muchos de nuestros problemas caseros, porque muchos de ellos son graciosos. Por eso se crean tantos sketches de televisión basados en incidentes que pasan en los hogares, son medicina para nuestra alma. Nos reímos, nos relajamos y disfrutamos de la situación. Proverbios capítulo 17 versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una repetición instantánea de esos incidentes cómicos en nuestra vida diaria nos da bastante material gracioso para poner feliz a nuestro corazón. Si nuestros hogares están alegres, tenemos la verdadera medicina para hacer el hogar feliz. Hay comedias y tragedias ilimitadas que ocurren cada día en nuestras salas, en nuestros cuartos de juego, habitaciones, cocinas, autos, jardines. Entre más pronto aprendamos por el Espíritu de Dios a ser otras personas que repiten esas emocionantes escenas en alta definición, más pronto seremos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Si lo que ve que ocurre va hacia un final trágico, entonces hablen entre ustedes, enfréntenlo y resuélvanlo. Por otro lado, si es gracioso, ríanse y disfruten. La mayoría de los incidentes de nuestra vida familiar merecen una gran carcajada. Hay unos pocos que merecen ayuda profesional. Aprendamos cuál es la diferencia y actuemos en consecuencia. Cuando un esposo se vuelve consciente de que él debe ser el líder espiritual de su hogar, Dios el Padre comienza a cobrar vida para la familia completa. El fruto que viene de un hogar controlado por Jesús produce una abundante cosecha. Conozco a un hombre cuyos ojos fueron abiertos por verdades y la diferencia en ese hogar fue como el día y la noche. Se dio cuenta de que si querían tener algún desarrollo espiritual y alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, algún gozo en el hogar, entonces él como cabeza de hogar iba a tener que cambiar de actitud. Tendría que humillarse a sí mismo, ser obediente al principio de muerte, de rendir su ego, su orgullo, su propia obstinación y tomar su papel de profeta, sacerdote y rey. Cuando comenzó a admitir ante su esposa sus errores, su indisposición para leer la Biblia en presencia de sus hijos, su indisposición para orar frente a su esposa, su vergüenza a ir a la iglesia, su desinterés general en las cosas espirituales, cuando comenzó a hacer estas cosas con el espíritu correcto, surgió una gloriosa apertura y una maravillosa dulzura entre él, su esposa y los niños.
Luego comenzaron a considerarlo fuerte, amoroso, amable y servicial. Cuando tenía que tomar decisiones, comenzaba incluyendo a su familia en ellas o pidiéndoles que oraran por él. Se sentían necesitados e incluidos en una unidad, trabajando juntos por un propósito. Cuando su hijo adolescente llegaba a casa con tentaciones o dificultades, fue fácil para él hablar con su padre porque su padre le revelaba su propia incompetencia e incapacidad para salir adelante de vez en cuando. Y juntos hablarían con el Señor confesándole que la situación era demasiado para ellos y que necesitaban su ayuda. El padre realmente comenzó a ser un padre piadoso cuando se vio como el que ayuda a su esposa y a sus hijos a crecer en el Señor, que debe animarlos a estimularlos al amor, a la dependencia de Dios, que como profeta debía traer refrigerio a su alma para ayudarles a crecer en santidad, felicidad y esperanza. Efesios capítulo 5 versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Antes, cuando uno de sus hijos quería hablar y él estaba ocupado viendo televisión o leyendo el diario o un libro, le decía al niño que fuera a jugar o a hablar con su madre. No se daba cuenta que lo que en realidad le estaba enseñando era que Dios estaba demasiado ocupado y que no tiene interés en nuestras necesidades como sus hijos. Este padre y esposo había creído en la iglesia como algo que arruinaba sus fines de semana, su tiempo para flojear o hacer cosas más emocionantes como cazar, pescar, jugar al golf, acampar, ver televisión o ir de visita. Nunca se dio cuenta que su influencia era tan grande que sus hijos crecerían temiendo los fines de semana porque significaba que papá y mamá se meterían en un pleito por culpa de la iglesia, o ese terrible silencio cuando papá y mamá no hablan, o cuando tenían que ir a la iglesia pero todos se sentían infelices porque papá mostraba una actitud miserable. Algunos hombres en mi iglesia han comenzado a comprender lo que he estado enseñando en este librito y para su sorpresa han hallado que sus inestables matrimonios se han estabilizado. Un joven cuyo matrimonio estaba en riesgo confesó a su esposa su fracaso como esposo y luego le pidió que se arrodillara con él junto a la cama para orar juntos. Tomados de la mano, pidieron que el Espíritu Santo de Dios tomara el control de su hogar. Comenzó a darse cuenta que su familia estaba enferma debido a su fracaso al dirigirla en cosas relacionadas a la oración, la lectura de la palabra de Dios y el estudio y la adoración junto al pueblo de Dios. Cuando una mujer tiene que insistir a su esposo que vaya con ella a la iglesia o lea la Biblia u ore, no es bueno. El hombre es el profeta, la cabeza del hogar, y debe tomar la iniciativa para que sea bueno. De lo contrario, está fuera del orden de Dios y el hombre se rebela y se convierte en una farsa. Así que este joven ha captado la idea de dirigir su hogar en los asuntos espirituales y ahora todos los otros problemas y dificultades están comenzando a desvanecerse. Su esposa ha hallado un nuevo respeto hacia él, pueden ser honestos con sus sentimientos sin que eso sea una amenaza para su matrimonio, y su gozo en el Señor ha renovado ese hogar al punto que otras familias también han visto la diferencia. Me gustaría usar las palabras de Juan, una cita bastante larga, porque creo que describe también que lo ayudará para que desee responder a las ideas y principios de este libro. Los hombres son básicamente escépticos, quieren pruebas, es verdad ahora y fue verdad en los días de Jesús, pero él sabía cómo manejar las dudas de los hombres, los desafiaba a intentarlo, a probar, a tratar. Para aquellos que lo hicieron, qué gran bendición la de ellos. Puede ser suya hoy si está dispuesto a tratar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, se les son remitidos, y a quienes les retuviereis y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 19 al 31. Tomás el incrédulo le estaba pidiendo a Jesús sus credenciales. Tomás quería pruebas de la paz, quería evidencia tangible de que este era en realidad el Señor resucitado antes de poder creer. Esto es comprensible, es lo que los hombres hacemos. No queremos ir detrás de un hipotético ciento de pájaros volando. La mayoría de los hombres somos pragmáticos, tenemos una necesidad integrada de probar la validez de algo nuevo. La actitud de Jesús hacia Tomás fue, está bien Tomás, no seas únicamente espectador, mete la mano en mi costado, entonces cree. Cuando Tomás vio que Jesús no era una ilusión óptica, que era real, le consideró digno de su devoción y respondió, Señor mío y Dios mío. La resurrección de Jesús fue real y lo mismo puede ser cierto para usted y su matrimonio. Si cree y luego actúa en fe, Jesús está perfectamente dispuesto a darnos señales. De hecho, ya ha dado grandes señales. Es tiempo ahora de que usted salte de las gradas y vaya hacia el campo de juego, en donde puede involucrar en su papel como líder espiritual del hogar al ser sacerdote, rey y profeta. Siento la emoción y una explosión de gozo brota en mi alma cuando escucho reportes como el de un caballero que me dijo, Paige, nunca sospeché que la vida y el matrimonio pudieran ser tan fantásticos. Después de que llegué a esta nueva comprensión del papel del esposo como cabeza espiritual de su esposa, las cosas han comenzado a ser maravillosas en mi palacio. Soy tan feliz y en paz con el Señor, conmigo mismo y con mi familia. No voy a negar que todavía tenemos nuestras peleas, pero qué diferencia ahora que comprendo que mi esposa fue enviada por Dios para ayudarme, no me lastima. Estoy mucho más seguro en mi matrimonio, puedo expresar con toda honestidad mis corazonadas más profundas con mi esposa y aunque algunas veces ella reacciona con enojo, he aprendido a salir adelante, a mantenerme ahí sin sentirme amenazado. Vaya, ese horror que acostumbraba sentir con las finanzas se ha ido, simplemente no tengo que esperar nerviosamente o inquietarme y sentirme molesto con mi esposa con cosas como no compres esto o no vayas allí. Puedo relajarme y confiar que el Señor suplirá nuestras necesidades financieras. Después de que mi esposa y yo nos hemos arrodillado junto a la cama y orado al respecto junto con el Señor. Y vaya, no creía los problemas sexuales que teníamos. Cada noche un fastidio y una pesadilla. Ahora, desde que mi esposa ha desarrollado tan grande respeto por mí, al yo tomar las riendas de la vida familiar, pareciera que no puede mostrarme suficiente de su amor y afecto.
Es casi como ese sentimiento que teníamos cuando recién nos casamos, y tengo mucha libertad ahora que mi esposa ya no tiene que estar sospechando de mis actos porque sabe que soy fiel. No hay más encubrimiento, todo está a la vista y no nos preocupamos, disfrutamos de nuestra mutua compañía. Si hago algo mal, le digo, lo resolvemos y avanzamos y ella hace lo mismo conmigo. No nos importa exponernos el uno al otro, incluso aunque a veces duela porque hay una confianza básica y el amor que nos sostiene en el espíritu y hemos aprendido cuán dulce es ser honestos en nuestros sentimientos. He aprendido no solo a decir lo que pienso, sino que he aprendido cómo manejar la retroalimentación de mi esposa, lo cual a menudo resulta ser una experiencia verdaderamente emocionante. Hay menos y menos momentos insípidos en nuestro hogar y parece que siempre tenemos momentos de silencio tiernos y preciosos, sabiendo que Jesús está presente y compartiendo nuestro amor mutuo. Debo confesar que nunca soñé que la vida pudiera ser tan significativa y maravillosa mientras aprendía a cambiar mi actitud. Con Cristo como la cabeza de nuestro hogar he aprendido a confiar en sus promesas y a reclamar sanidad para mi familia y sabiduría para las decisiones. Page podría seguir y seguir, pero quiero agradecer por introducirme a los días más felices de mi vida, pues los he encontrado al ser libre de mí mismo y estar pegado a Jesús, la fuente de vida. Él no me ha decepcionado todavía y en su gracia he hallado que mi esposa es una verdadera compañera perfectamente adecuada para todas mis necesidades. Ella estuvo ahí todo el tiempo y casi me perdí el más grande mensaje de nuestro día. Hombres, háganse un favor y amen a sus esposas. Me complace mucho cuando los hombres cambian su actitud acerca del Señor, de ellos mismos y de sus esposas como este joven ha hecho, y espero que miles más lo hagan en los días venideros. Es mi oración que usted esté entre ellos. Este libro ha sido escrito para que usted pueda creer en Jesús y en su forma de establecer un hogar. Al hacerlo así, estará verdaderamente haciéndose un favor al amar a su esposa en la misma forma en que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 5, versículos 32 y 33. Dios se complace tanto cuando usted se convierte en el profeta, el sacerdote y el rey de su propio hogar. Dios se complace tanto con esto que nunca permitirá que el hogar se divida, se separe o se destruya. Mientras usted cumpla la responsabilidad divinamente ordenada que Dios le ha dado. Cuando usted cumple con el orden divino, Dios honra y hace gozoso el hogar un lugar seguro, emocionante y placentero para cada miembro de la familia. Dios cuida el hogar y lo vuelve divino. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3 versículos 4 y 6. Y confió el Señor que el honor, la paz y la gloria vendrán a mi hogar mientras comienzo a cumplir con tu orden divino, es decir, tú, Señor, como mi cabeza, yo como cabeza de mi esposa y mi esposa como cabeza de nuestros hijos. Señor, estoy dispuesto ahora a someter mi voluntad a la tuya y te agradezco por la paz que sobrepasa todo entendimiento. A Dios sea la gloria, alabado sea el Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es de esta forma, mis amados hermanos y amigos, que llegamos a al final de la lectura del libro Hágase un favor, ame a su esposa. En el capítulo número 10 me hice un favor. Espero que la lectura del mismo haya sido de bendición para todos cuanto lo escuchen. Y si ha sido de bendición, los invito una vez más a que lo compartan, a que dejen sus comentarios. Si les gustaría que leyéramos algún libro en particular, va a ser bienvenida su aportación. Así que sin más que decir, me despido.
esperando en Dios poder continuar con la lectura de muchos libros más. Que Dios los siga bendiciendo.